Muy buenas tardes con todos los asistentes a este webinar sobre nuestro programa ejecutivo en asesoría de finanzas personales. El día de hoy contamos con la presencia de nuestro docente, pero también un gran experto, Alfredo Marín, al cual voy a presentar. Alfredo Marín es subgerente de productos pasivos, Product Manager en Banbif, el Banco Interamericano de Finanzas. Cuenta con amplia experiencia en el mercado financiero como Product Owner en productos activos, pasivos y manejo de cuentas jurídicas en recuperaciones. Es redactor de artículos para diarios y revistas, speaker y divulgador financiero, además de ser magíster en Administración de Negocios, MBA por MEDEX Executive por la Universidad de Piura y es abogado por la Universidad de Lima. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Alfredo, te doy el pase para que puedas empezar este webinar. Muchas gracias. Buenas noches con todos. Permítame, voy a compartir mi pantalla para empezar con la reunión. Les pido por favor que si en algún momento tienen alguna duda, alguna pregunta, puedan escribirla en el chat para poder luego revisarla. La idea es que podamos absolver cualquier duda que ustedes puedan tener y sin más empezamos. Bueno, estos 40 minutos que vamos a ver temas relacionados con las finanzas personales. Me presento un poquito más. Soy Alfredo, actualmente soy Product Manager de productos financieros. Como explicaron, soy divulgador financiero, tengo un MBA y tengo 27 años de experiencia en banca. Algo que sepan de mí, soy fan de libros, ya no caben en mi casa, me gusta coleccionar autos pequeños y me gusta hacer algo nuevo cada día. Eso me motiva. Y bueno, ese soy yo. Vamos a ver esta noche cuatro temas principales. Estos temas los he extraído de toda una currícula y malla que trata sobre las finanzas personales. He tratado de armar una secuencia lógica y que ustedes puedan tener herramientas y conocimientos interesantes. El primer tema va a ser la desvalorización del dinero, luego los sesgos que afectan las finanzas, tercero, de dónde sale el dinero y qué debo saber para ser un asesor de finanzas personales o asesorarme o mirar temas de uno mismo. En otras palabras, si el dinero pierde valor, ¿por qué muchos no hacen nada? Ya que cuesta generarlo esfuerzo y por eso mejor aprendo para manejar el dinero. Quiero empezar con ustedes con tres preguntas. Estas tres preguntas las pueden contestar en el chat. Les pido que por favor las lean, yo las voy a leer con ustedes y ustedes pueden opinar y marcar la opción que consideren correcto en el chat. Estas preguntas, que son tres preguntas, están relacionadas y después les voy a contar en Europa con un análisis que se hizo en España a las personas. Entonces, la primera pregunta, dentro de un año recibiré 1.000 soles y la inflación será en ese periodo 2%. En el plazo de un año seré capaz de comprar, opción uno, más de lo que podría comprar hoy, dos, la misma cantidad de bienes, tres, menos de lo que podría comprar hoy. Les pido por favor que si pueden pongan en el chat una opción, uno, dos o tres a la primera pregunta. No se trata de tener la verdad, sino de tener una opinión y poder explicar qué es lo que está sucediendo. Ok, entonces voy a pasar a la respuesta y la respuesta es la opción 3. Menos de lo que podría comprar hoy. Este tema se relaciona con la inflación. Si tú tienes dinero hoy día, puedes comprar, no sé, 10 bienes, en un año no te va a alcanzar para comprar los mismos 10 bienes porque el dinero ha perdido valor por efecto de la inflación. Lo vamos a ver a continuación más adelante. ¿De acuerdo? Entonces la opción 3 sería la respuesta, puedes comprar menos de lo que podrías comprar hoy. En la segunda, supongamos que ingresas 100 soles a una cuenta de ahorros con un interés fijo del 2% anual. En esta cuenta no hay comisiones de impuestos. Si no haces ningún otro abono ni retiro una vez abonado el pago de intereses, ¿cuánto dinero habrá en la cuenta después de 5 años? La opción uno, más de 110 soles. La opción 2, exactamente 110 soles. La opción 3, menos de 110 soles. Y la opción 4, es imposible decirlo con la información dada. Por favor, anoten sus respuestas en el chat para conversar sobre ellas.
¿De acuerdo? Entonces vamos a responder esta pregunta. Acá el supuesto es que ingresas 100 soles a tu cuenta y no le cargan nada, pero la cuenta te paga 2% al año. O sea, vas a terminar el primer año con 100 de capital más 2 soles. Pero la pregunta es, ¿qué va a pasar 5 años después? ¿Vas a tener 110, más de 110 o menos de 110? La respuesta es más de 110. Este tema se relaciona con el interés compuesto. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú pones 100 soles y en un año ganas 2, porque la tasa de interés es 2%, tienes 102, eso se capitaliza, forma parte del capital y al siguiente año se calcula sobre 112 y al siguiente año así sucesivamente. Por eso tienes más de 110 soles. Y la tercera y última pregunta. Responda si es verdadero o falso lo siguiente. Por lo general es posible de reducir el riesgo de invertir en bolsa mediante la compra de una amplia variedad de acciones. Pueden poner sus respuestas si es verdadero o falso a esta tercera y última pregunta introductoria. Pues bien, vamos a responder a la pregunta. Es verdadero. El riesgo se reduce en la medida que tú tienes una canasta más amplia de acciones. ¿De acuerdo? Esto se relaciona mucho con la diversificación del riesgo. Estas tres preguntas han sido tomadas por un test financiero que se hizo en España por el banco, por una entidad financiera, por el Banco de España. Resulta que en España, 8 de cada 10 españoles encuestados no han respondido bien las tres preguntas. Es decir, sus conocimientos sobre interés compuesto, diversificación del riesgo y las preguntas que hemos hecho no han sido absueltas porque adolecen, carecen del conocimiento, digamos, exacto para poder responder. Lo cual no es malo porque es un punto de partida y se puede trabajar a partir de eso. Precisamente en el programa que hemos diseñado, el programa de especialización, vamos a tratar estos temas. Ahora nos vamos al primer tema de la noche, que es la desvalorización del dinero. ¿De acuerdo? Aquí vamos a ver 6 puntos claves. Obviamente el dinero, el poder adquisitivo, la depreciación, el valor del mercado, la preferencia subjetiva y la inflación. Vamos con el primer tema. Imagínense ustedes que hay un vehículo que en agosto del 2023 costó $33.000 y hoy lo quieres vender, agosto del 2024. Ha pasado un año y el mercado, el mejor precio que has conseguido es $27.800. Entonces, esto es un símbolo de delta. La diferencia o el delta es de 15%. Es decir, si yo resto 33 menos 27 y lo divido entre el monto inicial, me va a dar 15%. Quiere decir que mi vehículo se ha desvalorizado, depreciado en 15,75%. Entonces acá tenemos una primera fórmula. El valor actual, el valor de adquisición menos la depreciación es el valor de mercado. Los bienes valen por lo que el mercado paga. Eso es una verdad incontrastable. Entonces, el valor de mercado es el precio de este vehículo, que ahora es 27.800, y va a depender exactamente de las preferencias de las personas. Se llaman preferencias subjetivas. Esto es muy importante porque algunas personas piensan que, por ejemplo, las cosas van a valer por el costo de haberlas, que se ha empleado para tenerlas, y no es así. El mercado manda y va a pagar lo que considere que debe pagar por el bien. He empezado con este ejemplo porque nos va a servir para llegar al dinero. Entonces, algunas conclusiones importantes. Lo primero, las cosas valen lo que el mercado paga por ellas, aunque nosotros quisiera que nos paguen más, pues si la gente no está dispuesta a pagar, no va a suceder. Yo puedo hacer una torta y pensar que me pueden pagar 300 soles y de repente el mercado solo me paga 70 soles. Eso es importante. Luego, tenemos que saber que todos los días se venden cosas sobre, bajo o igual al costo. Eso quiere decir que no es malo ni bueno, pero es una realidad. Hay modelos de negocio que se han desarrollado en base a esto. Por ejemplo, hay una empresa que funciona por un app que se llama Too Good To Go, que comercializa productos que se van a vencer en supermercados o en restaurantes, que normalmente se venden por debajo del costo. Es decir, ahí el empresario lo que dice, en lugar de perder, por lo menos recupero algo. Y hay otros modelos, por ejemplo, como tiendas Ross en Estados Unidos, que compran saldos que ya no se venden por Nike o por Reebok u otras marcas, y lo que hacen es luego las venden y normalmente las adquieren bajo el costo. Así funciona el mercado y depende de las preferencias subjetivas. Luego, el precio nunca está definido por los costos, es al revés, es el precio el que define los costos. Por ejemplo, si yo fabrico galletas a un costo de 18 soles y el mercado no me paga la galleta, yo tendré que reformular
Mi fórmula, valga la redundancia, hacer galletas de 6 soles y ver si el mercado me paga 6 soles por las galletas. Así funciona. Las primeras habré perdido, pero a la segunda trataré de que el mercado me pague. Y otra conclusión importante es que aun cuando el Estado ponga a través de una ley un precio, eso solo va a generar un mercado negro o va a encarecer el producto. Y acá tenemos varios ejemplos en el Perú. Un ejemplo que está ahorita vigente es el tope de las tasas de interés. No sé si saben, pero digamos el Congreso sacó una ley que ponía un tope a las tasas de interés que nadie puede cobrar más allá de 80 y tantos por ciento, 100%. Entonces, imagínense una persona que se financiaba en una financiera al 150% al año. Como ya no le pueden prestar porque la ley dice que el tope es tanto, no le queda otra cosa que prestarse en el mercado negro, en este caso el mercado del gota a gota, que le va a cobrar 1.200% anual. Entonces, se genera un mercado negro y de otro lado, el precio es más caro. Lo mismo pasa con el sueldo mínimo. El Estado dice, siempre el sueldo es como un precio por tu trabajo. El Estado dice, nadie puede ganar menos del sueldo mínimo. ¿Y eso qué genera? Que un emprendimiento, alguien que emprenda, no puede pagar ese sueldo y empieza a pagar por debajo de eso en la informalidad. Entonces, es importante entender cómo funcionan los precios en el mercado. Ahora vamos a hablar del dinero. He puesto el ejemplo del carro para entender el concepto de depreciación. Creo que para todos es claro que si el carro tiene un año, no va a valer lo mismo que comprado o el precio que he pagado. Ahora vamos a hablar del dinero. Imagínense que alguien tiene 100.000 soles en agosto del 23 y mantiene esos 100.000 soles en agosto del 24. En realidad, el monto nominalmente 100 es 100, no ha variado. Ha pasado un año y yo tengo 100.000 soles. Pero, ¿se ha depreciado ese dinero? ¿Vale lo mismo ese dinero? Transcurrido un año, la respuesta es no, porque el valor inicial en el dinero se le resta la inflación y sale el valor actual. Si la inflación durante ese año ha sido, por ejemplo, del 3%, yo voy a poder comprar bienes no por 100.000 soles, yo voy a poder comprar bienes por 97.000 soles. Eso es el efecto de la inflación que desvaloriza el precio del dinero. El valor del dinero no es la tasa de interés, es su poder adquisitivo, es lo que tú puedes comprar y depende de varios factores. Uno muy importante es la cantidad de dinero que hay en el mercado. Como siempre, ¿no? Oferta y demanda. Si hay muchos bienes de algo, su precio baja. Lo mismo pasa con la moneda. Si hay mucho dinero en el mercado, el precio va a bajar y la cantidad de bienes producidos también. Si abunda o no abunda un producto en el mercado, su precio subirá o bajará. Esto es un ejemplo de la desvalorización del dinero por el lado de los productos. Actualmente no sé si saben, pero por ejemplo, un kilo de ajos está costando 40 soles. En enero ese kilo de ajos costaba 8. ¿Por qué ha subido de 8 a 40, que es 500%? Porque se está produciendo menos ajo en el Perú y por eso es que su valor ha subido. Cuando hablamos de dinero, este es un caso de dinero. Por ejemplo, el año pasado, en 2023, en Argentina, la tasa de inflación fue de 211%. Imagínense, Perú con 8% hemos tenido problemas, imagínense Argentina con 211%. Y eso ha sucedido porque hay mucho dinero impreso en el mercado y eso impacta el costo que tiene el poder adquisitivo del dinero, ¿no? Y acá está el ejemplo. Si la inflación en los últimos 12 meses fue de 3% y yo tenía 100.000 soles, hoy puedo comprar bienes por 97.000. Casi como la pregunta que hicimos al inicio. El valor real del dinero se ha reducido. Solo para fijar y para hablar en términos relativos. Un kilo de huevos en el 2020 costaba 4 soles 80. Hoy cuesta 10 soles. La variación ha sido de 208%. En términos de este producto, yo podía comprar en el 2020 con 100 soles 21 kilos. Hoy solo 10 kilos. El sol ha perdido valor respecto de este producto. Así funciona el tema de la inflación. Y la inflación es algo que va a funcionar o que opera en casi todas las economías. Por ejemplo, en el Perú, el Banco Central piensa que en extremo la inflación debería ser 3%, entre 1 y 3. Y en Estados Unidos, la Reserva Federal tiene como inflation target el 2%. Entonces, es un hecho que siempre va a haber inflación en una economía, tanto para el sol, para el dólar, para el peso, para lo que nosotros utilicemos como moneda. Quiere decir esto que el dinero va a perder valor en el tiempo si es que nosotros no cuidamos que este dinero se mantenga vigente. Miren, por ejemplo, qué ha pasado en Brasil, Chile, Colombia, México y Perú. En Brasil, esto es una secuencia que va del 2020 a mayo del 2024. En Brasil la inflación llegó como al 12%, en Chile como al 14%, en Colombia como al 13,5%, en México como al 8%, en Perú como al 8%. Llegó en algún momento a tener un pico y hoy ha empezado a descender. Eso quiere decir que los niveles de inflación pueden desvalorizar
la moneda, como hemos visto hace un instante, y el Banco Central de esos países, como el de Perú, trata de limitar ese crecimiento de la inflación a través de la tasa de referencia. Eso es importante. Dentro del programa de especialización ampliaremos esto, pero la idea es que ustedes tengan, que necesito que se lleven, es que la inflación es un fenómeno que está presente y que destruye valor del dinero porque te permite comprar menos cosas. Algunas conclusiones importantes en esta primera parte. Mantener el valor del nominal del dinero afecta su valor real. Si tú tienes 1.000 soles y lo dejas en tu cajón, lo pusiste en enero y lo sacas en junio y la inflación de enero a junio, por ejemplo, ha sido 3%, tú has perdido valor, ¿no? Esos 1.000 soles ya no compran lo mismo que en enero, serán 970 soles, serán 960 soles su valor real. Entonces hay que entender que el valor nominal se reduce o desvaloriza si es que tú no haces que ese dinero genere intereses. En el caso de Perú, si la inflación pasa de 8% a 2%, como está bajando ahora, no quiere decir que la inflación propiamente ha bajado. Solo ha bajado la velocidad con que se genera la inflación, porque siempre hay inflación. Todos los meses hay algo de inflación, o todos los periodos, o todos los años. Entonces, cuando ustedes escuchan en las noticias, ¿la inflación ha bajado? No. Ha bajado la velocidad con la que sube la inflación. La velocidad, pero no ha bajado la inflación. Otro tema importante, una conclusión importante, el precio del dinero es su poder adquisitivo, lo que tú puedes comprar con el dinero, la cantidad de cosas que puedes comprar. Y otra cosa, cuando hay mucho dinero en una economía, como hemos visto en el caso de Argentina, el valor del dinero se reduce. Pero el único que puede emitir dinero es el Banco Central, pero no es el único que puede traer dinero. También en el Estado, el Ministerio de Economía y Finanzas puede endeudar y traer dinero y eso eventualmente puede generar inflación. Entonces, hasta aquí lo que hemos visto es que es un hecho fáctico que el dinero puede desvalorizarse en el tiempo por efecto de la inflación. Así como el paso del tiempo desvaloriza el carro que compramos, también pasa con el dinero. En otras palabras, ya vimos este punto, el dinero pierde valor. Ahora vamos a ver por qué muchos no hacen algo. Y entramos al segundo tema, los sesgos financieros. Acá hay 6 ideas claves. El sesgo propiamente, información para decidir, la procrastinación, racionalidad, decidir bien e influencia. ¿Qué es un sesgo financiero? Lo vamos a ver a continuación. Primer hecho, irrefutable, el dinero se deprecia mes a mes. La pregunta para ustedes es, ¿cómo creen que actúan las personas naturales que ahorran en la banca peruana? Fíjense, en la economía existen dos tipos de personas, las personas naturales como ustedes y como yo, y las personas jurídicas, que son las empresas. Las empresas en los bancos tienen alrededor de 184.000 millones al 30 de junio. Esta es la última información que ha sacado la superintendencia. Y las personas naturales tienen 167.000 millones de soles. Las personas naturales tienen su plata en unos productos, que básicamente son cuatro: la cuenta corriente, el depósito a plazo, la CTS, el ahorro. No entro en detalle en ellas porque solo es referencial. Eso entraremos en detalle en el programa de especialización. Pero en ahorros, las personas naturales tienen 100.000 millones de soles. Obviamente no lo tienen 10 personas, 20 personas, millones de peruanos y extranjeros que están en el Perú tienen ese dinero en los bancos. O sea, en conclusión, el 61% del dinero que tienen las personas en Perú en los bancos está en una cuenta de ahorros. Y si miramos cómo se distribuye esa plata en los bancos, podemos ver, por ejemplo, que este banco tiene 46.000 millones de ahorros y este otro tiene 18.000 millones. O sea, básicamente el 64% de los ahorros se concentran en dos bancos. O sea, la gente tiene su dinero en esos bancos. Tomemos el banco que tiene el mayor volumen, que tiene el 46%. ¿Cuánto paga este banco en soles? La tasa máxima que paga es 1%. Y hemos visto que la inflación en promedio puede ser 3%. Llegó a 8, ahora está en promedio poco cerca de 3%. Eso quiere decir que este dinero en realidad se está desvalorizando. La pregunta es, ¿por qué estas personas no hacen rendir su dinero? ¿Por qué si sabemos lo que debemos hacer con relación al dinero, no lo hacemos? Y vamos a responder esa pregunta. Miren, esta es una herramienta muy importante que se los comparto a continuación. ¿Por qué una persona no hace lo que tiene que hacer? Hay 3 motivos por los cuales una persona no hace lo que tiene que hacer y esto lo pueden aplicar a cualquier espectro de su vida, a su familia, en su trabajo, en sus estudios. La primera razón es porque la persona no sabe.
O sea, no sabe que puede ganar plata, no sabe que su dinero se desvaloriza, no sabe que teniendo la plata en su cajón pierde valor, no lo sabe, no sabe manejar financieramente eso. La segunda razón es porque no puede tomar el dinero, no sabe, o sea, no puede ejecutar algo. Y la tercera es porque no quiere. Le da exactamente igual tener el dinero en un banco o tener el dinero en su cajón. Entonces, cada uno de estos supuestos genera un plan de trabajo, ¿no? El que no sabe, hay que enseñarle. Al que no puede, hay que analizar qué hay que remover para que pueda. Y el que no quiere, pues hay que dejarlo ir. Esto incluso lo puedes aplicar al trabajo. Imagínate que tengas un colaborador al que le das instrucciones, un cocinero, quiero que me hagas esto, y no lo hace. Hay que analizar por qué no lo ha hecho. De repente no sabe cocinar eso, no puede porque le falta gas o no quiere. O sea, ¿para qué lo contrate si es que no quiere? Esta herramienta es muy importante para diagnosticar. Entonces, ¿qué son los sesgos financieros? ¿Por qué esta gente tiene dinero y a pesar que pasa la inflación lo sigue teniendo sin ganar mayor interés? Los sesgos es una distorsión en el procesamiento de la información que hace que influyan negativamente tus decisiones. Les voy a poner el ejemplo de un sesgo. El lunes empiezo la dieta. No te preocupes, voy a comer todo lo que quiera, yo el lunes empiezo la dieta. Eso es un sesgo. Tú crees que vas a dominar la situación y llega el lunes y el siguiente lunes y el siguiente lunes y no has empezado la dieta. Eso es un sesgo. En materia financiera hay sesgos que afectan el razonamiento de las personas. Por ejemplo, ¿ya? Voy a poner el supuesto. Mejor retiro las 4 ITs de la AFP y hago el viaje a Argentina antes que todo suba, ¿no? Total, a mis 32 años aún tengo varios años por ahorrar. Entonces, aquí el sesgo es que tiene mucho tiempo y que puede hacer, o sea, hay una distorsión. No se da cuenta de la importancia que tiene el ahorro per se. Otro, cuando yo quiera decido que puedo prepagar la tarjeta, ahora necesito el televisor de 65 pulgadas. Esta persona se sigue endeudando porque cree que va a tener trabajo y va a tener juventud y va a tener todo el tiempo. Entonces, lo útil en este aspecto es determinar cuál es el sesgo de la persona con la que estás tratando, para que tú diagnostiques y puedas trabajar sobre eso. Hay muchos sesgos. Voy a explicar 3 sesgos. El sesgo de inercia. Los seres humanos solemos preferir que las cosas se mantengan tal y cual están. ¿De acuerdo? Hay un señor, dos señores en realidad, Richard Thaler y Carl Sustein, que escribieron un libro que se llama Un pequeño empujón. Este libro está revolucionando muchos aspectos de la economía y la política. ¿Saben lo que dice ese libro? Que a los seres humanos tienes que ponerles algunos señuelos, algunas cosas ya como que muy fáciles de adoptar para que su comportamiento pase por eso. Ejemplo, cuando entras a una página web y te da opciones y encuentras una ya marcada, la mayoría de seres humanos van a darle clic a eso y van a continuar. Eso es lo que sucede, eso es la economía, en este caso del empujón, ¿no? Le ponen los señuelos y el ser humano va a caminar. Eso es un sesgo. Y esto se utiliza mucho para poder modificar el comportamiento. Segundo sesgo, el sesgo de tangibilidad. Este sesgo es lo que dice que la gente valora más lo de ahora que lo que viene en el futuro. Soy joven, prefiero gastar ahora. En el año 1972, Walter Mischel hizo un experimento. Le puso un dulce a un niño y le dijo, si en 15 minutos no lo tocas, te doy otro. El 67% de los niños se comieron el dulce. Eso demuestra que hay una propensión de los seres humanos a preferir satisfacciones temporales. Y es por eso que, llevado a las finanzas, mucha gente no ahorra. Un tercer sesgo es el de identidad. No reconocemos que en el futuro vamos a ser diferentes. Entonces, el cerebro humano no está preparado para eso. En este caso, Hal Hershfield de la Universidad de Nueva York hizo 2 experimentos. Escaneó los cerebros de varios seres humanos y les mostró fotos de personas jóvenes y adultas y no pasaba nada con su cerebro. Les mostró una foto de ellos mismos, de adultos, supuestamente, y no pasaba nada en el cerebro. Pero cuando les mostraba la foto actual de ellos, su cerebro empezaba a funcionar. Más o menos esto demostraba que el ser humano tiene una propensión a mirarse solo en la actualidad. Y luego hizo otro experimento. Modificó a través de 3D, tomaba tu foto y la convertía en viejito. Recién en ese momento la gente podía identificarse. Eso es otro sesgo que hace que no veas que tú necesitas prepararte para el futuro inmediato y postergas la compra de tu casa o el ahorro, etcétera, ¿no? Tiene un impacto en el tema financiero. Los sesgos son importantes porque te permiten trabajar herramientas que puedan romper estos sesgos, ¿no? Por ejemplo, si alguien dice, yo prefiero tener mi plata en mi cajón, tiene un sesgo
importante que no esté entendiendo que ese dinero se va a desvalorizar y es importante que se trabaje una herramienta con ellos. ¿De acuerdo? Aquí he puesto algunas herramientas solo como referencia. Estas se van a desarrollar en el programa de especialización. Entonces, hasta aquí hemos cubierto los dos primeros temas. El dinero pierde valor por efecto de la inflación, ya lo vieron, y muchos no hacen nada. Ya vimos que el 46% tiene su dinero ganando menos de lo que la inflación les impacta. Vamos al tercero. ¿Cómo cuesta ganar el dinero? ¿De dónde sale la plata? ¿De dónde sale el dinero? Acá tenemos ideas claves como el trabajo, capital humano, ahorro, tasas de capitalización, capital físico e inversión. Veamos, ¿de dónde sale el dinero? Evidentemente, el 99% de las personas en el mundo generan dinero en su trabajo. Y eso tiene que ver mucho con la productividad. Ojo, no con las horas trabajadas, sino con cuán productivo eres. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en este caso, Taylor Swift en una hora puede ganar millones de dólares porque su productividad es muy alta. ¿Y de qué depende la productividad? Que la gente que toma tu producto lo valore. Por ejemplo, Elon Musk, que es dueño de Tesla o es uno de los principales accionistas de Tesla, pues entrega mucho valor a través de sus carros y lo valora. O el mismo Bill Gates, ¿no? Que nos permite operar en Microsoft. Entonces, el nivel de productividad tan alto hace que la gente genere dinero. Pero también puede suceder que sea un tercero, puede darte tu papá, la familia, el Estado, una herencia, etcétera, pero ese es el menor de los casos, ¿no? Entonces, la conclusión es, si el dinero viene del trabajo, ¿de qué depende que uno gane más? No sé si saben, pero ocurrió un hecho histórico este año que aprobaron que Elon Musk pueda recibir 56.000 millones de dólares de sueldo. Es el sueldo más grande que ha habido en el mundo. Y el consejo directivo y los accionistas han aprobado en Tesla que él recibe ese sueldo. Entonces, ¿de qué depende que una persona gane más? Lo vamos a explicar. Juan trabaja en limpieza y Mario es gasfitero, ¿de acuerdo? Un empleado de limpieza en Perú gana aproximadamente 12 soles 50 la hora, pero esa misma persona en Australia gana 86 soles la hora, el equivalente. Juan ganaría casi 7 veces más en Australia que en Perú por el mismo trabajo. Qué interesante, ¿por qué en Perú ganan 12 y en Australia 80 y tantos? Un gasfitero sucede lo mismo. Un gasfitero gana 3.000 al mes en Perú y en Estados Unidos puede ganar 17.000. En este caso, Mario ganaría casi 6 veces más en Estados Unidos que en Perú. ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso? Algunas respuestas. ¿Ya? La primera, los empleadores en otro lado son más buena gente que los peruanos. No es correcto. La segunda, los empleados en otro país son más trabajadores. No, porque Mario podría ir a trabajar a Estados Unidos y va a ganar más solo por trabajar allá. La tercera, porque los empleados no pagan impuestos, lo cual es falso, porque pagan impuestos allá como aquí. Aquí de repente si trabajan de manera informal no lo van a hacer, ¿no? En realidad la respuesta es porque en países como Australia o en Estados Unidos existe un alto nivel de capitalización, de tasas de capitalización. En cualquier parte del mundo, lo que una persona gana, 1.000, 2.000, 5.000, 8.000, 10.000, 15.000 dólares, va a depender que en ese lugar las tasas de capitalización sean altas, porque el trabajo siempre va a depender de la oferta y la demanda. ¿Qué es las tasas de capitalización? Son dos cosas. El capital humano, la educación, cuánto sabes de inteligencia artificial, de matemática, de ingeniería, de innovación, y el capital físico, cuánta inversión hay en tecnología, en bienes de capital como tractores, en una economía. Y eso permite el crecimiento económico. Esas son las tasas de capitalización. Aunque quisiera una persona contratar a Mario en Estados Unidos por $3, Mario va a tener trabajo por 50, 60, 100, $300 en ese mismo lugar con otra persona. Así funciona la economía. El sueldo va a depender de las tasas de capitalización. ¿Y qué permite las tasas de capitalización? En cualquier parte del mundo, el ahorro lo permite. Hay un círculo virtuoso del ahorro. Si una sociedad, millones de peruanos, ahorran 100 soles, ese ahorro va a permitir inversión. Ese ahorro va a permitir que haya trabajo, que haya producción. Es súper importante entender esta parte. Entonces, hasta este momento hemos visto tres cosas. Hemos visto la desvalorización del dinero por efecto de la inflación, que hay gente que no se preocupa mucho porque su dinero se desvalorice en base a los sesgos, hay que analizar qué sesgos tiene. Y tercero, que el dinero cuesta mucho ganarlo, pero depende mucho el lugar donde te encuentres y qué tan capitalizado esté ese lugar, porque la economía de por sí va a hacer que ganes más.
Ya vimos que Mario, si trabaja en Perú, ganará 3.000 al mes, pero si hace exactamente lo mismo en Estados Unidos, ganará 17.000 soles al tipo de cambio. Si entendemos eso, es muy importante que entendamos que generar dinero cuesta trabajo, pero también que tiene mucho que ver con los niveles de ahorro y de inversión. Este es un tema final. ¿Qué debo saber para ser un asesor financiero? ¿O qué debo saber para yo manejar mis finanzas? ¿Ya? Aquí hay 5 o 6 conceptos clave. Tener una visión 360, saber a quién consultar, manejar productos financieros o bancarios, aprender de planeamiento financiero, aprender de tributación, que es importante, porque vas a asesorar y aprender lo suficiente de banca. No quiere decir que tú seas un profundo conocedor de esto, pero tienes que tener noción de las cosas para poder asesorar. El conocimiento empresarial no lo vas a aprender en una universidad o lo vas a aprender, o sea, no vas a una universidad o a un instituto a aprender cómo hacer dinero. En realidad eso es una habilidad que vas desarrollando por ensayo y error. Pero lo que sí puedes aprender son los conocimientos técnicos, matemática financiera, evaluación de activos, contabilidad, tributario. Vamos a poner un ejemplo para que esto se entienda bastante bien. Este es el caso. Una persona, nos dice, ¿no? Una persona que conozco hace 12 años emprendió en un restaurante y le va bien. Lo veo con gente todas las noches. Necesita 120.000 soles para una cámara de frío. Me propone que le preste el dinero por 12 meses y me va a pagar 12% anual. Justo se me vence un depósito a plazo por 80.000 soles que constituí el 12 de septiembre del año pasado a una tasa de 7.25 TEA. Y hoy el banco me renovará a 5.10. ¿Qué me aconseja si invierto? ¿Cómo me aseguro? En otras palabras, lo que te está diciendo esta persona es, asesórame. Tengo una propuesta de inversión. Alguien necesita 120.000, yo tengo 80.000 más intereses y me ofrece pagar 12% y yo voy a empezar a ganar 5% a partir de unos días. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo me aseguro además que me pague? Entonces, tú como asesor tienes que saber que el mejor préstamo que se haga es el que se cobra, ¿no? Entonces acá parte del desarrollo de competencias pasa por entender este tipo de cosas. Hay una situación antes del préstamo. El acreedor tiene la plata, el deudor quiere el dinero. La ventaja la tiene el acreedor. Mientras tú tengas el dinero y alguien lo necesite, tú tienes cierta ventaja para poder negociar. Una vez que le has entregado el dinero, es el deudor el que tiene que devolverte y la ventaja la tiene él porque él tiene el bien. Esto se llama una ventaja simétrica del deudor. Y la única manera de relativizar esa ventaja es con garantías. Entonces, tienes que conocer de garantías si tú quieres asesorar en un tema de préstamos de dinero. Vamos a hacer el análisis numérico al menos de lo que está pasando. Esta persona tiene 80.000 soles y ya está por vencerse un depósito que le pagaba 7,25%. Eso quiere decir que el 6 de septiembre va a recibir 5.800 soles de intereses y va a tener 80.000 más 5.800, 85.800 soles. Oye, Alfredo, pero puso el 12 de septiembre. ¿Por qué solo dice acá 6? Porque las tasas de interés siempre se calculan a un plazo de 360 días. Entonces, vamos a saber que él va a tener 85.800 y que tiene como alternativa volver a depositarlo. Si lo vuelve a depositar, le van a pagar 5.10% por un año. O sea, va a tener al final del periodo una ganancia de 4.375 soles. En cambio, si invierte, siguiendo la propuesta de este amigo, le pueden pagar 12%. Si pacta un interés mensual, su TREA va a ser 11,29. Y aquí un tema. Cuando tú entras a trabajar en finanzas personales, tú vas a conocer la TEA, que es una tasa, por ejemplo, en este caso 12%, pero si el pago es mensual, la TREA, la tasa de rendimiento efectivo anual, va a ser menor, porque tú estás sacando los intereses mensualmente, ¿no? Y hay una diferencia. Por eso es que la tasa de interés mensual va a ser menor. Pero también hay la posibilidad de que los intereses se paguen al vencimiento. Fíjense los valores que salen. Si él presta 85.800 soles, que es lo que le van a liquidar el 6 de septiembre, a una tasa de 12%, puede ganar 9.700 en un año o 10.296 en un año, dependiendo cómo pague el pacto de intereses. O dejarlo en el banco o en otra entidad y ganar 4.700. Entonces, numéricamente, es obvio que le conviene agarrar los 85.800 y prestárselo para ganar
casi el doble de lo que ganaría acá, 10.296. Pero el análisis financiero numérico no es el único análisis que se tiene que hacer en este caso. Estos son los análisis que debería un asesor financiero hacer para decirle a su cliente, a su amigo, procede de esta manera. Desde el punto de vista financiero, lo que tiene que hacer es ponderar el riesgo. ¿A quién le vas a prestar? ¿El local es propio? ¿Cuánto ha invertido? ¿Qué pasa si le va mal? ¿Qué pasa si cierra? Porque si tú solo le das la plata y luego no te puede pagar, este es el momento donde tienes que analizar. Luego, tienes que analizar lo que acabamos de hacer. ¿Cuánto ganas en una alternativa con el banco y cuánto ganas con la inversión? Oye, gano casi el doble. Perfecto. O sea, numéricamente la inversión es bastante viable. Luego, definir la forma de pago. ¿Va a ser mensual? ¿Va a ser anual? ¿Cómo se va a pagar eso? Eso es el análisis financiero de un préstamo. En este caso, tú quieres hacer una inversión de un préstamo. Ahora hablemos de la garantía. ¿Cómo vas a romper esa ventaja estratégica que tiene el deudor? Entonces podrías generar una fianza solidaria, tienes que saber qué es una fianza solidaria. Podrías generar una letra de cambio, tienes que saber qué es una letra de cambio, cómo se completa, para qué sirve. Podrías pedir el aval de la esposa de la persona que te está pidiendo y del socio del restaurante para que tú tengas algún tipo de acción sobre estas personas. En el contrato, tiene que ser un contrato por escrito de todas maneras. La SUNAT va a pedir que sea con firmas legalizadas para darle fecha cierta. Entonces, esas cosas también las tienes que manejar. Y el desembolso tiene que hacerse con un medio de pago bancarizado. En la parte tributaria, si yo le presto y retrocedo 85.800 soles a una persona y al cabo de un año me devuelve 10.296, ¿cuánto tengo que pagar de impuestos por esta ganancia? Tengo que pagar 5% de impuesto a la renta por ganancia de capital. Entonces mi neto no va a ser 10.296, será 9.000 y pico soles, porque tengo que pagar sobre la ganancia. Ahora, ¿qué pasa si yo he recibido los 85.000 más los 10.000, o sea, los 95, casi 100.000 soles, casi 96.000 soles, los he recibido sin tener un contrato firmado con firmas legalizadas? Probablemente la SUNAT me diga: tú no has ganado 10.000, tú has ganado 96.000, tributa sobre 96.000 por no tener ese contrato con firma legalizada. Entonces, todas esas situaciones son las que un asesor financiero debe empezar a conocer. Y si no me paga, ¿cómo actúo en la cobranza? Tenemos que tener noción de que las direcciones estén bien, hacer el protesto del título valor, que es la letra de cambio, qué penalidad hemos pactado. Todos esos temas involucran a una asesoría en finanzas, en este caso a una inversión. Eso es muy Entonces, más o menos la respuesta a la persona sería lo siguiente: firma un contrato de préstamo o mutuo, legaliza la firma, incorpora fechas de pago, un cronograma si se puede, pacta la tasa de interés compensatoria, la tasa de interés moratoria, la penalidad por incumplimiento, entrega el dinero con un medio bancarizado, un cheque, una transferencia, genera un pagaré con avales, incluye las fianzas, ¿no? Y paga impuestos una vez que ganes. Esto, que puede ser un poco, digamos, complejo o no para alguien, es todo lo que debe considerarse con un acto tan simple, entre comillas, de hacer un préstamo bancario, pero hacer un préstamo como una inversión. Eso es lo que se aprende en el programa de especialización de finanzas para asesorar. Lo que se busca es que digamos, la persona que se dedique a esto tenga una visión de 360 grados. En este caso concreto, que sepa de finanzas, de contratos, de enriquecimiento ilícito, porque si tú, el SUNAT lo que va a decir es: oye, no tienes, ¿cómo has generado esa plata? Te va a llevar a un tema como este: el pago del impuesto a la renta segunda categoría, el esquema de finanzas personales, la parte notarial en la legalización de firmas. Todo eso se va a tener que ver. Y acá he puesto muchos de los temas que se relacionan con el tema de las finanzas, ¿no? El crédito, deuda, intereses, la provisión contable, la inflación, la rentabilidad, el CPP, que es el cliente con problemas potenciales, que es una calificación, el leasing, el leaseback, anticrisis, carta fianza, factoring, cheque, fianza solidaria. Todos esos conceptos tienen detrás de sí mucha trascendencia cuando tú trabajas con finanzas personales. Aquí, por ejemplo, está el protesto, el alcabala, que es la tasación, un cliente en calificación dudosa, el Bitcoin, la superintendencia, una junta general de acreedores.
pueden haber muchos términos que se pueden analizar y mirar en ejemplos, en casos concretos, dentro de un programa de especialización como el que les menciono, ¿no? Porque el objetivo es que las personas como ustedes puedan aprender a gestionar sus finanzas personales. Y ya para terminar, vamos a iniciar el 2 de septiembre el programa. Si tienen alguna pregunta, por favor, pónganla en el chat y con gusto lo voy a absolver. La idea de tener un programa ejecutivo es que se aprenda desde cero hasta un nivel importante, que es lo que debe manejar una persona que quiera dedicarse a la asesoría de las finanzas personales. Si tienen alguna duda, encantado de absolverla. Eh, y ahora sí pasamos a las preguntas para no incomodarlos con más tiempo. Importante las respuestas. Veo que sí han estado bastante atentos y han ya respondido bien, ¿no? Dice, hay otro, Ernesto Flores nos dice, hay otro riesgo, ¿qué pasa si el prestatario fallece? ¿Cómo sucede? Ok, esa es una muy buena pregunta. Si tú has hecho una buena negociación, si tú has tenido una buena asesoría y has tomado una decisión adecuada, probablemente estés cubierto. Ejemplo, supongamos que yo le di los 80.000 soles a la persona, los 85.000 soles con medio bancarizado en un contrato y esta persona fallece. ¿Con quién he hecho el contrato? ¿Con la razón social del restaurante? ¿Con esta persona de persona natural? Si yo hubiese asesorado en este caso, le hubiese dicho, hagamos el acuerdo directamente con la empresa y tú vas a firmar con tu esposa como avales. Entonces se me habrá muerto, en todo caso, la persona que era el aval y me tiene que responder el negocio todavía. ¿De acuerdo? Entonces podrías cubrirte por ahí. Existen dos tipos grandes de garantías. Las garantías que son personales, como el aval, la fianza, o las garantías reales, como una hipoteca, una prenda. Por ejemplo, podrías haber hecho un contrato de prenda. ¿Qué quiere decir eso? Sin desposesión. Yo te doy los 85.000 soles, pero me pones en garantía la misma máquina que vas a comprar, quería para congelar carne, las sillas, las mesas, la cocina. Entonces me tomo ciertas garantías que me cubren. Pero sí, siguiendo a tu pregunta, si yo hice el contrato directamente con la persona y la persona fallece, me tendrá que responder con los bienes que ha dejado. Si no ha dejado bienes y no tengo otra cobertura, probablemente sí tenga un problema de cobranza, ¿no? De repente no lo voy a cobrar. Entonces, ese es un riesgo. Siempre, como yo decía, el mejor crédito es el que se cobra. Y si finalmente has hecho un préstamo que no tiene recupero, pues es como le pasa a los bancos a veces, pues lamentablemente vas a tener que asumir la pérdida. Por eso es muy importante al momento de que tú quieras hacer una inversión, porque la inversión es un riesgo, cuáles son los elementos que vas a tener en cuenta. Así como podías haber ganado si dejabas tu plata en el banco 4.500 y estás apostando por ganar 10.200, hay un riesgo asociado, ¿no? Hay un riesgo asociado. Una pregunta muy interesante hubiese sido esta, Ernesto. ¿Las deudas se heredan? O sea, ¿yo puedo cobrarle a los hijos, a la esposa de la persona? Eso hubiese sido una pregunta interesante a analizar. Y la respuesta es sí. Muchas veces lo que hay que hacer es hacer se llama una facción de inventarios para saber qué bienes ha dejado la persona que tenía la deuda. Pero eso es algo que hay que analizar en el momento en que se hace el contrato, ¿no? A ver, hay una pregunta más, creo. Alberto dice, ¿el seguro es un producto financiero? Sí. El seguro tiene dos componentes, o sea, dependiendo qué seguro es, pero normalmente si tú contratas un seguro de vida, es un producto financiero porque tiene dos componentes. El primer componente es el que te va, la prestación de que te cubre si sucede algo contigo. Por ejemplo, si tú falleces, el seguro te cubre. Pero por otro lado hay un componente de inversión, donde una parte de lo que pagas va a una bolsa de inversión y eso genera intereses y al final de unos años te puede retornar. ¿De acuerdo? La pregunta en ese caso también, o sea, la respuesta es si es un producto financiero. La pregunta es, ¿un seguro para qué lo utilizarías? Por ejemplo, si tú me preguntas a mí, para mí me resulta muy útil tener un seguro para dejar una herencia, imagínate yo, si fallezco hoy día y tengo un seguro por $100.000, en 60, 70 días mi familia va a recibir $100.000 y con eso por lo menos tiene asegurado el término de estudio de mis hijas, etcétera, etcétera. O sea, es muy interesante un producto que te ayude a sobrellevar el momento en el que no estás y si no falleces y llegas hasta el final, te puede retornar algún dinero.
¿no? Es algo interesante. Por eso es que hay un abanico de seguro, pero sí es un producto financiero en el sentido que te permite tener rentabilidad dependiendo de lo que has contratado. Hay otra pregunta, dice, ¿por qué el costo de fabricación no puede ser una referencia del precio? La respuesta es la siguiente. Podría ser una referencia para el precio, es decir, si yo fabrico galletas y me cuesta 18 soles el costo, es una referencia, pero no es lo que me va a pagar el mercado, porque si yo pongo mi stand y me pongo a vender galletas y me doy cuenta que las galletas que se pagan en el mejor de los casos es 5 o 6 soles, he fabricado un producto que no se vende. Y lo que tengo que hacer en ese supuesto es reformular mi receta para llegar a los 6 soles. Miren lo interesante de esto. Mucha gente piensa que son los costos de la galleta lo que determina su precio, cuando es al revés, es el precio que te paga el mercado lo que va a determinar tu costo finalmente. Tú tienes que ajustarte a lo que el mercado paga, no lo que tú crees que el mercado va a pagar, porque no vas a vender y te vas a quedar con el producto y vas a terminar rematando, ¿no? Ernesto dice, el seguro de vida es una máquina de hacer dinero, único contrato de entrega de dinero a futuro. El seguro de vida, como principal atributo, es que te va a pagar si tú falleces. Obviamente tú no lo vas a recibir, lo va a recibir tu familia y por eso vas pagando. Se llama cálculo actuarial que estima cuánto tienes que pagar para que te cubra. Es una cosa maravillosa si lo que tú quieres es darle tranquilidad a tu familia, porque Dios no quiera, falleces en algún momento, pues van a quedar con dinero. Eso es bastante bueno, pero obviamente vas pagando mensualmente la cuota. ¿Dónde está el tema? Que el seguro de vida normalmente tiene un periodo de vigencia. O sea, te va a cubrir hasta los 65, exagera, 70 años. Ya no existen tantos productos de seguro de vida que te cubran hasta los 100 años, 105 años. No existen, o sea, ya no se venden, no se comercializan. Entonces, ese es el punto, ¿no? El seguro te cubre en tu etapa joven, en tu etapa adulta, y si fallece en ese interín te va a cubrir. Pero si luego ya se acabó el seguro, pues ya no te va a cubrir, ¿no? Fíjense, los productos de pensiones normalmente tienen lo hacen las compañías de seguro porque pueden tener estos cálculos para pagar por un tiempo determinado eso, ¿no? Y hablando de seguros de vida y todo eso, no sé si saben, pero ha salido un informe en Lancet, que es una es una revista médica, que dice que las mujeres en el Perú viven actualmente hasta los 85 años y los varones hasta los 80. Pero lo interesante es que lo que sucede es que cada vez las personas viven más tiempo. O sea, los seres humanos en el Perú y en el mundo cada año vivimos más, porque la gente ya no se muere como antes de una presión arterial, de ese tipo de cosas. Hay medicinas que te ayudan a vivir más tiempo. Entonces, lo interesante es qué producto financiero y cómo vas a ordenar tus finanzas para que acompañen cuando tú llegues a esa edad, ¿no? Dicen que todos los días, no me acuerdo bien, creo que media hora o una hora es que vive más una persona que nace, ¿no? Dice, si se tiene que tener algún conocimiento básico de los temas para tomar el curso, ninguno. Esto parte de cero. O sea, la idea es que si te explicamos qué es una tasa de interés, empecemos de cero. Es como ahorita el precio, ¿no? Hemos empezado a explicar el precio. Como yo decía, mucha gente considera que el precio de las cosas se determina por los costos, por lo que costó hacerla. Y no es así. El mercado es el que manda. Entonces ya hemos definido lo que es un precio. Eso te lleva a otro tema, por ejemplo, la tasa de interés, el control de tasas que hay por el Banco Central de Reserva para entender. Este es un curso que lo que te da son bases para poder entender cómo funciona la mecánica en los bancos, en las financieras, en los negocios. Te da una visión general de lo que tienes que tener en cuenta. Miren, en el momento que pusimos el caso del préstamo, ¿no? Que toca temas contables, tributarios, contractuales, de negocios, de riesgos, hay que tener ese tipo digamos, de amplitud, ¿no? Dice, otra pregunta, una meta de análisis de la Universidad de Georgia indicó que nuestros hijos son parte de la generación que superará los 110 años. El INEI en el 2022 indicó que los últimos 40 años del Perú estamos viviendo 15 años más. Hay un informe más preciso, si ustedes entran a Google y ponen la revista Lancet, Lanced, que explica eso. A nivel mundial, la gente está viviendo más. ¿Por qué? Porque se alimenta mejor, porque las medicinas son más eficaces,
básicamente porque se alimenta y porque las medicinas son más eficaces, se ha ampliado el rango de vida de las personas. Probablemente nosotros vivamos un poco más, nuestros hijos más y nuestros nietos mucho más. Esa es la tendencia en todo el mundo, no solo aquí, en todo el mundo está sucediendo eso. Si tú te pones a pensar, dentro del curso hay algo que se llama el arco de vida. Cuando una persona tiene 20 años, está estudiando probablemente en la universidad. Cuando tenga 22, 23 años, va a empezar a trabajar. Su tiempo de trabajo usualmente llega hasta los 60 y tantos años, pero esa persona probablemente viva hasta los 90, hasta los 85, hasta los 88, si no es más. Hoy en día, las finanzas son tan importantes porque el tiempo que vas a trabajar va a ser tanto como el tiempo que vas a vivir sin trabajo cuando te jubiles. Por eso es muy importante entender las finanzas para poder administrar muy bien el dinero, ¿de acuerdo? Pero lo que mencionas sí tiene relevancia, Ernesto, y efectivamente la gente está viviendo más y hay evidencia empírica de eso. No sé si tienen alguna pregunta más, si he sido claro con los cuatro temas. He querido barrer cosas que creo que son importantes para que tengan una pincelada general de qué trata un curso, un programa de especialización en finanzas personales. La idea no es que se conviertan en expertos de la noche a la mañana, sino que entendiendo algunas ideas, algunos conceptos, puedan ustedes formarse una idea y empezar a asesorarse primero a ustedes mismos y luego, por supuesto, a clientes que puedan tener. Hoy en día es muy importante emprender y para emprender hay que conocer de estas cosas, así que de eso se trata. No sé si tiene alguna otra pregunta más. Eh, Les agradezco por su participación. Jonathan dice, particularmente deseo el curso para asesorar a emprendedores. Sí, claro que sí. Si tú quieres asesorar a emprendedores, imagínate que alguien quiera emprender, se vendió su casa y tiene $300,000 y quiere dedicarse a prestar dinero de manera formal. Si quisiera hacer eso, que es un emprendedor, tú tienes que tocar temas relacionados con eso, ¿no? Aprender toda la parte, digamos, el impacto tributario, el impacto contractual, el impacto del análisis financiero. Si quieres invertir en bolsa, si quieres invertir en otros productos, todo eso existe, ¿no? Todo eso se mira dentro del, ¿cuánto dura el curso? El curso tiene una duración de 96 horas lectivas y si me escriben, les mando los datos. No tengo el dato exacto de cuánto cuesta, pero sí dura 96 horas, que son como 12 semanas. Son dos clases por semana de 7:45 a 10 de la noche. Y son clases que son en vivo y también hay una parte de que se dejan algunos casos para resolver y los resolvemos juntos luego, ¿no? Sí, Pero ahí. cualquier... Sí, Hola Alfredo, adelante. perdóname por interrumpirte. Ahí comentarles a todos los interesados que nuestra asesora educativa, Paola, está en sala y les va a brindar toda la información. Eh, entonces, denos un minutito para que ella pueda compartir esta información, no sin antes agradecerte a ti por todo el contenido expuesto en este webinar. Ha resultado de mucha ayuda, tanto la información como también la motivación para inscribirse al programa. Te agradezco, Alfredo, por tu tiempo y bueno, a los asistentes, ahora viene Paola para explicarles un poco más de cómo se pueden inscribir a este programa, cuándo empieza y cómo son las clases. Nuevamente, gracias, Alfredo. Gracias. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Lu. Gracias, Lu. Te agradecería, por favor, que pudieras compartir para poder informar un poco, como bien lo dices, complementando a lo que ya ha dicho el profesor. En este caso, vamos a hablar por el programa ejecutivo en asesoría de finanzas y los temas que vamos a tratar dentro de él, ¿no? Las asignaturas del programa. Bien, en este caso indicarles que dentro del programa ustedes van a poder ver temas como planeamiento financiero personal, el valor del dinero en el tiempo, productos financieros para la toma de decisiones crediticias, productos financieros para el ahorro, entidades e instrumentos de inversión y ahorro, inversiones para el futuro, pensión, AFP y seguros, que son tan importantes como nos había venido comentando ya el profesor, ¿no? Indicarles en este caso que la inversión del programa, ¿sí? Lu, ¿me ayudas con la siguiente diapositiva, por favor? Perfecto. Bien, en este caso, indicarles primero que nada que el programa tiene una duración de 96 horas lectivas. Bien, nosotros como tal tenemos una inversión del programa
que sería de 2.497 soles, el cual ustedes van a poder financiar hasta en 3 cuotas, ¿sí? Van a tener esa facilidad. Ahora, en cuanto a lo que serían los horarios como tal del programa, bien, nosotros les estamos otorgando la facilidad, ya que el programa es 100% virtual, ¿sí? Lo pueden llevar desde cualquier lugar. Y en este caso serían los días miércoles y viernes de 7:45 a 10 de la noche, ¿sí? Como se le indica, pueden llevarlo desde cualquier lugar, tienen esa facilidad. Y por haber estado en el webinar con el profesor Alfredo, todas las personas que deseen participar van a acceder a un 30% de descuento exclusivo por parte de nuestra charla informativa. Bien, el inicio en este caso es para el 2 de septiembre. Y tuvieran algunas consultas, sí, ¿me ayudas, Lu, con la siguiente diapositiva, por favor? Si tuvieran alguna consulta o estarían interesados en tomar su inscripción con el descuento que se les está ofreciendo, pueden ponerse en contacto con la señorita Susi Sobero. En pantalla van a estar su correo y su número de contacto también. Estamos gustosos de atenderlos y nada, gracias profesor Alfredo y gracias a todos los que han participado esta noche. Muchísimas gracias. Pasen buenas noches.